Hermanos, buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones, pero antes les tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes describirían a nuestra ciudad? En alguna palabra que se te venga a la mente. Piensa en las cosas buenas, ¿ok? Vamos a tener cosas buenas. ¿Qué pensarían? ¿Cómo describirían nuestra ciudad? ¿Es alegre nuestra ciudad? Sí, alegre, ¿verdad? Tenemos muchos lugares donde alegrarnos. ¿Es calmada nuestra ciudad? No, ¿verdad? Pues en días nublados, ya sabes, en el centro histórico con un cafecito, en la mañana caminando en Reforma, los domingos nada más, porque el resto de la semana es un poco caótico. ¿Hay cosas deliciosas en nuestra ciudad, hermanos? Claro que sí, por eso Rodrigo y Víctor siempre nos recuerdan los domingos en la sección de nuestra comida, de nuestra ciudad, a donde tenemos que ir, ¿no es cierto? Hay cosas también en las cuales podemos consolarnos y alegrarnos, ¿no es cierto? Teatros, cines, parques, tantas cosas que podemos usar, y nuestra ciudad realmente es hermosa. Y lo dice un italiense, hermanos, y Hidalgo es hermoso, pero tengo que reconocer que nuestra ciudad es hermosa, hermanos, también. Y digo mi ciudad porque ya llevo algunos años por acá, ya soy más chilango que hidalguense. Sin embargo, aunque hay cierta paz, alegría, calma en nuestra ciudad, también vemos otra cara de la moneda, ¿verdad? Que no es tan brillante, que no es tan bonita. Hay caos, un tráfico terrible, estrés, ansiedad, tristeza, orfandad, delincuencia, homicidios, feminicidios. Así que nuestra ciudad, aunque es hermosa, también vemos esta cara que no es tan bonita. ¿Y qué características malas podríamos añadir a nuestra ciudad? Sin duda ustedes, cuando les pregunté al inicio, escriban de la ciudad, pensaron quizá en alguna de estas cosas, porque es la realidad. Y la pregunta que hoy quiero responder, o que vamos a responder con la palabra de Dios, es la siguiente: ¿qué estamos haciendo por nuestra ciudad? ¿Estamos haciendo de esta ciudad un lugar mejor? ¿Una ciudad más bella? ¿Un poco más de paraíso? O quizá no tanto. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo estamos viviendo de tal manera que hagamos de esta ciudad un lugar mejor? En donde las penumbras de la vida de este mundo caído puedan ser alumbradas con el poder del Evangelio. Mis hermanos, creo que si somos cristianos, deberíamos buscar que esta ciudad sea una ciudad mejor, solo por el hecho que Dios nos puso aquí. Víctor dijo hace algunas semanas, ¿no? Algunos llegaron por necesidad, como yo. Algunos otros llegaron porque nacieron acá, como mi esposa. Pero todos estamos aquí con este propósito. La pregunta es: ¿cómo podemos iluminar la oscuridad de nuestras calles y colonias? ¿Cómo es que el cristiano hace que esta parte de la eternidad sea un mundo mejor? ¿Alguien recuerda cómo se llaman estas serie de sermones? ¿Cómo las titulamos? Nuestra misión en la ciudad. Eso es lo que pretendemos, mis hermanos. Y para continuar con esta retadora serie que sin duda nos ha confrontado, en lo personal me ha confrontado en muchos aspectos, le pido que continuemos con Mateo capítulo 5, si me acompañan. Mateo capítulo 5, versículos 11 al 16. Mateo 5, 11 al 16. Pueden abrir sus Biblias o en la pantalla aparecerá el texto. Y dice así: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio que tú nos das de adorarte con tu iglesia, Señor. Quizá venimos desanimados, desconsolados, preocupados por ciertas circunstancias, Padre, en nuestras vidas, pero qué hermoso es cantar de la esperanza, Señor. Qué hermoso es cantar y poner nuestra mirada en Cristo con tu iglesia. Padre, usa tu palabra para que otra vez nuestros corazones puedan volver a ti, Señor. Que en medio del caos, que en medio de la violencia, que en medio de los desastres de este mundo caído, la paz de Cristo descanse en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos en esa paz, Padre,
a esparcirla, a extenderla a nuestra ciudad, a nuestra colonia, a nuestros hogares, a nuestro entorno, Señor. Que hoy tu palabra hable en nuestros corazones, que a pesar de la finitud, de las limitaciones del predicador, tú uses tu palabra para bendecir a tu iglesia. Habla a nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, abre nuestros ojos a la maravilla de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, tomando como fuente este texto, vamos a reflexionar en 3 ideas principales que veo que fluyen claramente en este texto. Número 1, vamos a hablar de una alegría en una ciudad caída. Alegría en una ciudad caída. Número 2, sabor en una ciudad insípida. Sabor en una ciudad insípida. Y número 3, luz en una ciudad sombría. Luz en una ciudad sombría. El título de este sermón escogido: la iglesia, el faro de la ciudad. Vamos a nuestro primer punto, que se encuentra en los versículos 11 en adelante. Dios los bendice a ustedes, dice el texto. Cuando la gente, quiero que escuchen esto. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice todas las cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¿Qué debería decir el texto inmediatamente? Pónganse tristes. No, dice, alégrense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera que ustedes. Esta parece ser la 9ª bienaventuranza de estas bienaventuranzas que vienen atrás. Hace unos meses Rodrigo nos predicó de las bienaventuranzas, no sé si se acuerdan de alguna de ellas. Pero las bienaventuranzas son como un preámbulo, como un prólogo para aquellos que son parte del reino de Dios. Las bienaventuranzas, podríamos decir, responden a la pregunta: ¿cómo luce la vida de un cristiano? ¿Cómo se ve alguien que ha nacido de nuevo? En las bienaventuranzas, el énfasis está en la vida piadosa que empieza con la transformación interior de nuestros corazones por la obra del Señor. Lo que Cristo hizo por nosotros se expresa en la forma en cómo vivimos. Más o menos nos dicen las bienaventuranzas: así se ve alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha sido transformado por el Evangelio. Así que no son imperativos u órdenes, ¿no? Tienes que ser pacífico, tienes que ser manso. No son órdenes, son, por así decirlo, un reflejo de lo que somos los cristianos. Si fueran órdenes, díganme quiénes de ustedes han tenido éxito en sentirse humildes. Hoy me quiero sentir humilde. Hoy quiero ser una persona pacífica, una persona pobre en espíritu. ¿Cómo le haces para sentirte así? ¿Qué pasos debes seguir? Es como si alguien te diga: oye, Rodrigo, no estés triste. Gracias por el consejazo. Naturalmente sentimos lo opuesto, ¿están de acuerdo? No sentimos paz o ser pacificadores, no sentimos humildad, sentimos orgullo, no es algo natural. Por lo tanto, hermanos, ¿qué hacemos con los textos que nos hablan acerca de ser humildes, de amar al enemigo, de extender misericordia a nuestros enemigos cuando realmente no lo sentimos? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿A dónde tenemos que ir otra vez? Sino a Cristo otra vez, porque no lo sentimos naturalmente. Necesitamos contemplar y recordar lo que Cristo hizo por nosotros, y en el poder de esta nueva vida que tenemos en Cristo es que podemos abrazar estos textos y vivirlos, aunque imperfectamente, por la gracia del Señor, recordando lo que Él hizo por nosotros y lo que ahora somos. Podemos alegrarnos en estos textos y desear vivirlos. Ahora, aquí tenemos por delante, hermanos, una de las frases más contradictorias que yo veo en toda la Biblia, ¿no? Porque dice bien, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla, y alégrense. Ese texto como que no hace match para mi mente, no me da para entenderlo. Y es interesante porque la palabra que Jesús aquí usa en la Reina Valera se traduce como bienaventurado, ¿no? Bendito. Es interesante. En otras palabras dice Jesús: alégrense, pónganse felices. ¿Por qué? ¿Porque toda la vida está bien? No, el texto dice casi todo lo contrario. Porque no hay problemas en la familia, el hijo no se ha ido con la novia de la casa, todo está bien. No es por eso. ¿Es porque te ascendieron en el trabajo? Tampoco es por eso. Es porque todo en tu vida está perfecto. Tampoco es por eso. Jesús dice: alégrense cuando son perseguidos y la gente se burla de ustedes a causa de mí. La pregunta es: ¿por qué deberíamos alegrarnos en esa situación? Porque es un poco contradictorio. Yo honestamente, no me siento muy bien cuando las personas se burlan porque soy cristiano. La verdad no me dan ganas de abrazarlas, me dan ganas de vengarme, ¿no? De: Señor, manda fuego del cielo, o ya te lo mando para que lo juzgues. Pero Jesús dice: son bienaventurados y alégrense. Increíble.
Y antes de pasar al por qué deberíamos alegrarnos, vamos a ver la causa de estas cosas. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay burlas? ¿Por qué hay todo tipo de persecución en contra de los cristianos? Dice, porque son mis seguidores. En otras palabras, aquellos que sufren injustamente, no es por causa de ellos, sino por causa de Cristo. No es por nuestras maldades, sino por la justicia que tenemos, por la obra perfecta de Cristo y que reflejamos en nuestras vidas todos los días. Y al reflejar esta nueva vida en un mundo caído, es natural que despierte incomodidad en algunas personas. ¿Están de acuerdo? ¿Sabes de lo que te hablo? ¿Te han hecho alguna injusticia? ¿Te han menospreciado porque eres cristiano? Quizá tu familia, en el trabajo, constantemente te hacen burla acerca de tu fe. Eso es natural si tú eres hijo de Dios. Aquí vemos tres tipos de cosas que suceden al cristiano que vive en un mundo caído. Número uno, Jesús dice que los van a insultar, es decir, nos van a desprestigiar. Y eso lo vivieron los discípulos. ¿Quién ha leído Hechos? Vivieron los discípulos esto. Menosprecio, burlas. Algunos, en la siguiente generación de los apóstoles se llama padres apostólicos, en la siguiente los padres de la iglesia. Ellos vivieron una persecución constante, burlas constantes. Es por eso que hay personas como Justino Mártir, Tasiano y otros que escribieron para defender su fe a causa que eran desprestigiados constantemente. Y Jesús también dice en segundo lugar, sufrirán persecución, literalmente, persecución a causa de nuestra fe. Yo les pregunto, ¿aquí en México, en la ciudad, vivimos persecución? Honestamente. ¿Quién es perseguido? ¿Quién nos está esperando allá afuera para matarnos? No, ¿verdad? Pero en algunas partes de nuestro país, como en Chiapas, Oaxaca, algunas partes recónditas, digamos, del país, sí sufren persecuciones. Tengo el placer de conocer a un pastor que trabaja con estas personas perseguidas y cuando me cuenta sus historias, de verdad, cuando yo me siento mal por mis circunstancias, me bendice hablar con este pastor porque me recuerda, oye Rafa, estás viviendo en el paraíso. Porque realmente sí hay lugares donde se está viviendo persecución. ¿Y por qué existen las persecuciones? Porque como dijimos, donde siempre hay un cristiano va a haber ciertas molestias, como que los cristianos son un poco, bueno, somos, ¿verdad? Un poco molestos a veces, ¿no es cierto? No pueden decir las personas groserías. ¿Por qué? Porque ahí está Oscar. No pueden hacer trance en tu trabajo porque ahí va el cristiano que va con el chisme al patrón, ¿no? O no puedes hablar mal de alguien porque el cristiano no le gusta desprestigiar a otros y bueno, te va a confrontar. Yo no sé si causas este tipo de incomodidades en el lugar donde tú te rodeas, trabajas y te desarrollas. Y no estoy hablando de incomodidades de cuando subes tu música de José Adrián Romero a todo volumen ahí en la colonia, o cuando te pones a cantar un himno en la fila para ver Barbie. ¿Eso sucedió, hermanos? No hablo de ese tipo de incomodidades. Hablo de la incomodidad que surge de nuestras vidas por nuestra integridad, por nuestra transparencia, por nuestra constante búsqueda del bien. No es porque queramos aparentar o sentirnos superiores a los demás, sino porque la nueva vida que tenemos en Cristo, como Rodrigo predicó hace algunas semanas, por la resurrección de Cristo, que tiene implicaciones en nuestras vidas resucitadas. Hermanos, por eso es que hay ese tipo de incomodidades en nuestras vidas. No sé si saben en tu trabajo que tú eres cristiano y que has nacido de nuevo. O es que somos tan parecidos al mundo que no nos distinguimos de ellos. Número 3, Jesús habla de que mentirán a causa de Él. Esto es acusar a los cristianos de actos que nunca cometieron. Es muy interesante porque en el primer siglo, segundo siglo, se acusaba a los cristianos de ser caníbales. ¿Adivinen por qué? Porque celebrábamos la Santa Cena, ¿no es cierto? Exactamente, porque se comía el cuerpo de Cristo y se bebía su sangre. Y obviamente las personas que no eran cristianas escuchaban esto y decían, estos cuates están cañones, han de ser caníbales. Y no fue una suposición, después fue como una declaración definitiva, son caníbales. Son personas, algunos decían que se comían a los niños. ¿Saben por qué? Porque iban los cristianos con los huérfanos que eran abandonados en las calles de Roma y los abrazaban, los adoptaban como iglesia y los cuidaban. En medio de que hacían bondad, ¿qué recibían ellos? Rumores. Y de ahí surgen, como les dije, los primeros defensores de la fe. Fíjense lo que dijo uno de ellos, llamado Justino Mártir. Él escribió su apología para, como su nombre lo dice, defender a los cristianos. Y él escribió al emperador Tito, Helio Adriano, Antonio Pío, Augusto César y a su hijo Verísimo.
No, nunca le pongan así nombres a sus hijos. Dice: al Sagrado Senado y al pueblo romano, en defensa de aquellos de todas las razas que son injustamente aborrecidos y calumniados, yo, Justino, soy uno entre ellos. He compuesto esa súplica y petición. Ellos tenían que estar constantemente defendiéndose, y Jesús dice: todo esto es a causa de mí, por poner su esperanza en medio de un mundo que está quebrado, que me aborrece y que no desea venir a la luz. Así que el sufrimiento, mi hermano, de alguna otra forma es seguro en la vida del cristiano. ¿Quieres ser cristiano todavía? Estamos a tiempo. ¿Qué piensas? Todavía. No, eso es todo muy convencido, hermano. Tener a Cristo como Señor te pone de inmediato en enemistad con aquellos que se lo oponen. No necesitas hacer mucho, solamente creer en el Evangelio para que las burlas, persecución, todo tipo de cosas vengan sobre ti. Como dice Luis Navajo, si le caes bien a todos, me encanta esa frase, si le caes bien a todos, considera la posibilidad de que hayas dejado de ser sal y pasaste a ser azúcar. Porque los cristianos siempre molestan un poco, ¿verdad? ¿Qué estás sufriendo a causa de tu fe? ¿Cómo experimentas este pasaje que estamos leyendo el día de hoy? Sin duda no, como dijimos, no sufrimos el martirio, pero quizá tu familia se burla de ti, quizá te han desheredado a causa de tu fe, quizá tu esposo te menosprecian por tu fe. ¿Cómo lo estás experimentando a causa de Cristo? ¿Qué cosas estás pasando cuando se burlan, te menosprecian a causa de tu fe? ¿Qué sientes cuando sucede eso? ¿Hacia dónde va tu corazón? ¿Te alegras, gritas de contentamiento diciendo: ¡ay, gloria a Dios, estoy perseguido? No lo creo, ¿verdad, hermanos? Hay cosas que nos abaten profundamente. Estas cosas a veces nos aplastan. Y mi hermano, no puedo decirte que te entiendo entiendo lo que tú estás viviendo, pero Jesús dice algo: tú eres bienaventurado o bienaventurada si lo estás pasando. Es una realidad. Experimentamos diferentes circunstancias, pero somos bienaventurados. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué deberíamos alegrarnos en medio de estas cosas tan terribles? Porque este pasaje, como les dije, para mí es uno de los más contradictorios. Bueno, la Biblia parece estar llena de paradojas, pero son santas paradojas porque encierran una verdad preciosa. Jesús dice: estén contentos, fíjense. Estén contentos, escuchen bien, hermanos. Les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Sí escuchamos todos, hermanos? Voy a repetir: estén contentos porque les espera una gran recompensa en los cielos. Y me encanta la palabra que usa Jesús aquí. Bienaventurado denota, dice un escritor, un estado de bendición. Dice: es un estado de existencia en relación con Dios en el que la persona es bendita desde la perspectiva de Dios, aun cuando no se sienta feliz o no esté experimentando buena fortuna. Los sentimientos negativos, la ausencia de sentimientos o las situaciones adversas no pueden llevarse, escuchen bien, hermanos, la bendición de quienes existen en relación con Dios. Nos pueden quitar muchas cosas, pero nunca nos van a quitar esto. Somos benditos delante de Dios porque estamos en Cristo. Y dice Jesús: bien, estén alegres porque les espera una gran recompensa. Hermano, hermana, nada de lo que sufres ahora se compara con la recompensa que tú tienes en el reino de los cielos. Por eso dice Pablo: lo que sufrimos ahora no es comparado con la gloria que se revelará más adelante. ¿Qué estás sufriendo? Toma eso que estás sufriendo y compáralo con la gloria que tendremos con Cristo cuando le veamos, y todo eso va a palidecer. La gloria de Cristo, mis hermanos, va a esfumar todo nuestro dolor. En aquel día todo sufrimiento será eclipsado por su gloria. El grito de dolor será transformado en cantos de alegría. El horror de la persecución se volverá en una dicha sin fin. Imagínense esos hermanos que están siendo perseguidos en Nigeria, en estos países donde están sufriendo persecución. Y son martirizados y de repente abren sus ojos y están en la gloria de Cristo. ¿Ustedes creen que van a recordar lo que vivieron? Si lo recuerdan, lo van a recordar con lágrimas. Frente a ellos está el amor de su vida. Mis hermanos, todo el dolor será un suspiro cuando estemos frente al eterno Dios. Todas las burlas serán como neblina cuando veamos la gloria. Cada persecución será como nada en comparación con el gozo que tenemos por delante. Es por eso que, aunque experimentamos dolor, hay gozo también. ¿Hay palabras para explicar esto? No lo creo. El cristiano es una persona extraña.
en medio de un mundo caído, en circunstancias caídas, puede alegrarse con una alegría celestial. ¿Quién puede explicar eso, hermanos? Y esta alegría es verdadera. No como decía Marx, que la religión daba una felicidad artificial, tan momentánea como el opio, por eso le llamaba a la religión ¿cómo? No, querido Marx, esa es la verdadera alegría y suprema. Nos encontraremos con Cristo cara a cara. No es una ilusión, hermanos, no es una opción, no es algo que puede suceder, va a suceder. Y todo lo que hayamos pasado no se va a comparar en nada. Al pensar, hermanos, en la gloriosa herencia que tenemos en Cristo, en vez de enfocarnos en nuestras circunstancias, mis hermanos, esto tendrá un impacto en lo que vivimos. Fíjense cómo lo pone, muy citado en este púlpito, C.S. Lewis. Si leemos la historia, bueno, después de Chesterton, ¿verdad? Dice Lewis, si leemos la historia veremos que los cristianos que más hicieron por este mundo fueron aquellos que pensaron más en el otro. Aquellos cristianos que más hicieron en este mundo fueron aquellos que pensaron más en el otro. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Parece que ya terminé, pero no. Segundo punto, sabor en una ciudad insípida. Mis hermanos, ahora en esta última parte de nuestros textos entramos, Jesús usa dos penetrantes metáforas para declararnos como los discípulos que tenemos nuestra esperanza en el reino de los cielos, que es una frase que Jesús usa mucho en los evangelios, el reino de los cielos. ¿Cómo impactaríamos este mundo? Y Jesús usa estas dos metáforas. Estas dos metáforas responden a la pregunta: ¿qué relación debemos tener los cristianos que vivimos en un mundo caído, incluso con dolor o experimentamos sufrimiento? ¿Cómo deberíamos vivir en este mundo? ¿Cómo deberíamos relacionarnos con este mundo? Y vayamos a nuestra primera metáfora para comprenderlo. El versículo 13 dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? No, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Lo primero que quiero notar de estos textos, mis hermanos, que tienen en pantalla, es que ustedes, no dice yo, no dice tú, está en plural, hermanos, y eso es muy revelador. Ustedes, no solamente el pastor, sino la iglesia, sino el cuerpo de creyentes, son aquellos que somos sal. Un cristiano puede hacer la diferencia en un trabajo, pero la iglesia y la ciudad puede hacer un cambio, hermanos. No somos llaneros solitarios. Cristo nos ha salvado para vivir solos, no, vivir en comunidad, y somos sal como comunidad. Por eso existen organizaciones como la Alianza Estratégica de México, el pastor Víctor Cruz, Rodrigo, están también, donde vemos la forma de ayudar a la ciudad en diferentes maneras, porque sabemos que esta iglesia preciosa, hermosa, no podemos cambiar nuestra ciudad, necesitamos de otros hermanos, tanto presbiterianos como bautistas, pentecostales como metodistas, pero que somos una sola iglesia, mis hermanos, porque no podemos solo. Permítanme ilustrar esto. Cierta revista relató la historia trágica de unos padres que perdieron a su hijo en Kansas. Tenía 4 años y bueno, el niño pues obviamente era una estatura pequeñito, y corrió por los grandes campos de trigo y se perdió. Toda esa noche sus papás gritaron incansablemente para buscarlo, pero sin éxito. Los vecinos, los amigos escucharon de esto y entonces les ayudaron. Lamentablemente lo encontraron muerto. Y es desgarrador la imagen del padre en esta revista cargando a su niño muerto. Y debajo de esta leyenda, de este artículo, decía: oh Dios, si tan solo hubiéramos unido nuestras manos santas. Si tan solo hubiéramos unido nuestras manos antes. Mis hermanos, así que para el bien de la ciudad y de este mundo hace falta más que un granito de sal, más que un rayito de sol. Hace falta la iglesia de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Somos comunidad, y Jesús les dice: ustedes son, no van a ser, ustedes son. El énfasis está en lo que somos en Cristo. Somos sal. La pregunta es, hermanos, ¿pero por qué sal? No, Jesús no hubiera usado otra metáfora. ¿Qué les hubiera gustado a ustedes? ¿No? Ustedes son como los Power Rangers o algo así. No, dice: ustedes son sal. ¿Por qué Jesús hace esta comparación? La sal obviamente es valiosa para nuestra cocina todos los días, ¿verdad? Pero en el mundo antiguo era mucho más valiosa. De hecho, hermanos, los griegos le llamaban theón, le llamaban divina la sal.
También los griegos decían esto, los romanos decían que después del sol, la sal era lo más valioso. Y de hecho muchos soldados romanos recibían su salario en sal. De ahí surge nuestro término, salario. ¡Qué descubrimiento! Hoy demostraríamos nuestra amistad a través de regalarnos un libro de teología, ¿no? O sea, si me regalas un libro de teología... Pero antes te regalaban sal, y cuando alguien te regalaba sal estaba diciendo, oye, tú eres mi amigo y voy a hacer todo por ti, y voy a velar por ti sin importar las circunstancias. Y de hecho en el Antiguo Testamento, en Levítico 2:13, vemos que la sal se usaba para sellar pactos. Así que la sal era muy importante, y la audiencia de Jesús entendía entonces la comparación. Entendía que al comparar a sus discípulos Jesús con la sal, les estaba comunicando la importancia y la valiosa función que tenían en este mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué con la sal? ¿Acaso Jesús se refería a su pureza, a su sabor, o cuando te pones en la herida, a su ardor, a su facultad de provocar sed, o a preservar de la putrefacción? Porque recuerden que en ese tiempo no había refris, ¿verdad? Quizá puede ser que Jesús utilice todas y se refiere a estas propiedades en conjunto. Pero lo que es seguro es que Jesús está usando esta metáfora para hablar del impacto que sus discípulos tendríamos en este mundo. Me gustaría leerles lo que relata el Dr. Martin Lloyd-Jones acerca de Inglaterra y de la influencia de los cristianos. Fíjense lo que dice en sus sermones del monte, en el Sermón del Monte. Dice, la mayoría de historiadores competentes está de acuerdo en indicar que indudablemente lo que salvó a Inglaterra de una revolución como la que experimentó Francia al final del siglo XVIII no fue más que el avivamiento evangélico. Eso no se debía a que directamente se hiciera algo, es decir, no hicieron una gran campaña o algo así, dice, sino que enormes cantidades de individuos que se convirtieron en cristianos estaban viviendo una vida mejor y tenían una perspectiva más elevada de la vida. Toda la situación política fue afectada y la aprobación de grandes leyes por parte del Parlamento en el siglo pasado se debió principalmente al hecho de que gran cantidad de individuos cristianos se hallaban en la tierra. Esta frase está impactante, ¿no? Se debió todo esto, el detener la guerra, al cambiar tantas leyes para bien, a que gran cantidad de individuos cristianos se hallaban en la tierra. Y Jesús por eso usa esta metáfora del azar. Con esta imagen Jesús nos está diciendo es que los cristianos somos necesarios, hermanos, para el bienestar, preservación y paz del mundo, de esta ciudad en la que vivimos. Dios se sirve, hermanos, en otras palabras, de nosotros para influenciar positivamente este mundo. Somos el medio del shalom, de la paz, de la armonía, del florecimiento de Dios en esta tierra. Donde está un cristiano hay cierta paz también, aunque hay incomodidades. Hay cierta alegría, y algo cristiano, ¿no es cierto? Es encontrar con esos cristianos que solamente hablas con ellos y solamente al verlos o hablar con ellos te dan para arriba, ¿no? Te sientes ánimo. Los cristianos están llamados a ser luz. Mis hermanos, la pregunta ahora es, ¿cómo estamos realmente influenciando nuestra ciudad nosotros, aquí? No, los discípulos del siglo I, los discípulos del siglo XXI. ¿Cómo estamos impactando nuestros trabajos, mis hermanos? Nuestras colonias, a nuestros vecinos, donde vivamos. ¿Cómo estamos siendo sal, mis hermanos? Independientemente de tu profesión, porque podemos pensar que solamente los que influencian lo hacen desde un púlpito, lo cual es cierto, hay influencias. De aquí los pastores nos hablan de cómo vivir nuestra fe integral en nuestra vida todos los días, pero no son los únicos que pueden influenciar esta ciudad. Todos nosotros somos sanos, no solamente Víctor, no importa cuál sea tu profesión, vocación, vivir el Evangelio hará que nuestras vidas sazonen, preserven y provoquen el bienestar de nuestro entorno. Y hermanos, tenemos que profundizar más en esta verdad, me gustaría, pero pues ya me está viendo feo Víctor y Rodrigo por el tiempo. Pero pueden ustedes estudiar más a fondo esto en el taller que va a haber de City to City, ¿cierto, Víctor? Se va a estar impartiendo los sábados a partir del 2 de septiembre al 14 de octubre, así que pueden comunicarse sobre fe y trabajo. Entonces, ¿cómo integrar nuestra fe? Vamos a ver el libro de Tim Keller, Toda Buena Obra, que es un buen libro. Entonces, queremos saber más, ¿cómo integrar mi trabajo como contador, como docente, como artista? Creo que este curso va a ser muy bueno, así que pueden anotarse con Rodrigo. Va a iniciar el 2 de septiembre, estamos a tiempo, al 14 de octubre, solamente los días sábados. Así que va a ser una muy buena oportunidad, mis hermanos. Es muy buena oportunidad para saber cómo ser sal
y luz de este mundo. Mis hermanos, y quiero terminar este punto diciendo que esto no es una invitación a que solamente seas bueno o que seas una persona moral, porque ahora las personas del mundo pueden ser personas muy morales. Entonces no es una invitación a que seas solamente bueno. Esto es un recordatorio, mis hermanos, de lo que el Evangelio hace dentro de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que se sale, hermanos, al creer en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Esto cambia la forma en lo que decimos, en lo que hacemos. Y podemos enumerar miles de personas de la iglesia, de la historia de la iglesia, que han hecho grandes cambios. ¿Alguien conoce a William Wilberforce? Aquel que luchó en contra de la esclavitud. ¿Alguien conoce a George Mueller? Aquel que acogió a tantos huérfanos y con la fe del Señor les alimentaba todos los días. Y hay una innumerable cantidad de cristianos que han impactado su entorno. Les invito a que lean un libro llamado El libro que transformó al mundo occidental, de un escritor llamado Vishal Mangalwadi. Es un librazo. Pues habla cómo la influencia del cristianismo cambió al mundo occidental y cómo Occidente avanzó, a diferencia del Oriente, a pasos agigantados. Es un muy buen libro para que conozcamos la influencia de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Pero la pregunta no es ¿qué hizo George Mueller? La pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia, mis hermanos? ¿Estamos siendo un medio por el cual esta ciudad es un lugar mejor con el poder del Evangelio? Porque la iglesia es como la sal que retarda la descomposición. Así por el Evangelio, mis hermanos, preservamos este mundo de su corrupción espiritual, ya que por el pecado este mundo tiende a descomponerse. Desde la caída del Edén somos exiliados perpetuos, hasta que la luz del Evangelio viene a nuestras vidas y volvemos al hogar, volvemos a nuestra relación con Dios, mis hermanos. Este mundo está en constante mejoramiento, hermanos. Está en constante deterioro por nuestros corazones. En el siglo pasado creíamos, soñábamos con un lugar mejor y de repente hubo 2 guerras y esas esperanzas se desvanecieron. En medio de un mundo desesperanzado, la iglesia está para ser sales, hermanos. Ya sea que trabajes en la iglesia o trabajes en cualquier lugar, estamos llamados a esparcir las semillas del Evangelio, porque somos como la luz en las tinieblas. Y eso nos lleva a nuestro último punto, la luz en una ciudad sombría. Los versículos 14 y 15 por último dicen: ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Las lámparas en el primer siglo eran muy importantes, ¿estamos de acuerdo? Porque no había luz, no había CFE ni nada de esto, y había unas pequeñas unas vasijas de barro donde se ponía ahí aceite y se prendía. Y como normalmente los lugares no eran casas con 2 pisos o 4 habitaciones, solamente era una habitación, solamente una de estas lámparas era capaz de alumbrar a toda la casa. Y así dice Jesús: ustedes son también la luz. Somos como lámparas en medio de la oscuridad. Voy a leer rapidísimo algunos textos. Efesios 5:8 dice: pues antes ustedes, cristianos, estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, me encanta, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Pablo también dice en Filipenses 2:15: brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Pero tú y yo no somos la luz. Somos el reflejo de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Somos como pequeñas luces que reflejan los poderosos rayos del sol de justicia, que es Cristo, mis hermanos. Y como cristianos que somos luz, no podemos escondernos, no deberíamos huir del mundo. ¿O acaso, hermanos, deberíamos hacer nuestra propia ciudad de cristianos, los redentores, la colonia del Redentor? ¿Estamos llamados a ser un monasterio y apartarnos del mundo? Jesús habla de la siguiente manera en Juan 17:15: no te pido que los quites del mundo, a los discípulos, sino que los protejas del maligno. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Así que donde quiera que vayamos, mis hermanos, llevamos la luz del Evangelio. Podrías pensar: ¿cómo yo puedo llevar la luz del Evangelio? Te entiendo que Eduardo Verástegui, que está con Sound of Freedom dando giras y esta película, es luz, pero nosotros ¿cómo podemos hacerlo, mis hermanos? Tanto Eduardo Verástegui como tú y yo podemos ser luz en medio de un mundo caído. Todos podemos, mis hermanos, de distintas maneras, al amar a nuestros empleados, al servir con una actitud alegre a nuestro jefe, servir en las calles. Tenemos este hermoso ministerio de mijes.
haciendo pasteles deliciosos, ¿verdad? Y yo dando buen café a sus clientes, ¿verdad, Josué? O apoyando una casa de hogar como la que estamos apoyando con Dios. Podemos ser luz de diferentes maneras. Para servir a Dios no tienes que dejar tu empleo. En 1 Corintios 7:17 Pablo nos habla y se nos dice que podemos influir con el Evangelio y no necesariamente debemos dejar nuestros empleos. Más bien el Evangelio transforma la forma en que nos percibimos y ejercemos. Ya no trabajamos solamente para aumentar nuestra riqueza sin importar a quién pisoteamos en el camino, sino ahora trabajamos también para ayudar a otros, para bendecir a otras personas. Ya no pensamos solamente en nosotros mismos y cómo podemos usar a las personas, ahora nos preguntamos cómo también podemos servirlas. Nuestra perspectiva de la vida, de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, lo que tengamos, cambia rotundamente a la luz de Cristo. Y el Espíritu Santo todos los días nos ayuda a comprender y a vivir esta verdad de hijos de luz, mis hermanos. Mira cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 2:14. Ahora Dios nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos como un espantoso olor de muerte y condenación, somos incómodos, pero para aquellos que se salvan somos como un perfume de vida. Somos luz, pero también somos como un perfume. ¿Has olido un buen perfume, hermanos? Ese fue mi secreto para enamorar a Adri. Pero también hay perfumes que enamoran, pero hay otros perfumes que son muy molestos, ¿verdad? Cuando te echas todo el frasco. Pero la pregunta es, ¿qué fragancia desprendemos nosotros, mis hermanos, de nuestras vidas? Fíjense cómo Justino Mártir describe a los cristianos de los primeros siglos. Los que antes se deleitaban en la fornicación, ahora se abstienen de ella. Hablando de los cristianos, los que antes hacían uso de artes mágicas se han dedicado al Dios bueno y eterno. Nosotros que en un tiempo valorábamos por encima de todo la adquisición de riquezas y posesiones, ahora traemos a la bolsa comunitaria de la iglesia y lo compartimos con todos los necesitados. Los que nos detestábamos y nos destruíamos unos a otros y no compartíamos nuestro corazón con personas de una tribu diferente debido a sus costumbres diferentes, ahora desde que hemos venido a Cristo vivimos con familiaridad con ellos y oramos por nuestros enemigos y tratamos de persuadir a los que injustamente nos aborrecen para que vivan de acuerdo con el buen consejo de Cristo. Es muy contradictorio. Cristianos viviendo en un mundo caído que los aborrece y los martirizaban a montones. Sin embargo, a finales del siglo 3, 4, Sergio, ayúdame a definir bien la fecha, tú que eres historiador. La mayoría del imperio romano era cristiano. La influencia del cristiano, la luz, la sal, es algo inevitable. Aunque el mundo nos aborrezca, la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. ¿Cómo estamos ayudando nosotros, mis hermanos? ¿Cómo estamos siendo luz? ¿Cómo amamos a aquellos que son menospreciados en nuestra ciudad? Hermanos de Níger, sigan adelante. ¿Cómo estamos siendo luz? ¿Cómo compartimos lo que tenemos con los menos afortunados de nuestros barrios? ¿Con cuánta frecuencia oramos y pedimos por la conversión de los secuestradores, violadores y asesinos? ¿Cómo y cuán a menudo hablamos del Evangelio a otros, mis hermanos? ¿Podemos esconder el mensaje que nos ha transformado? ¿Podemos ocultar la luz que nos ha iluminado? Por último, hermano, quiero que notemos que el propósito de nuestra vida renovada no es llamar la atención sobre nosotros mismos. El propósito de todo esto no es que digan, wow, qué grandes Rodrigo, qué grandes Rafa. No, el propósito es, dice el versículo 16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial, mis hermanos. La gloria de esto no es para nosotros, es para el Señor. Porque no haríamos o no viviríamos de la manera que ahora vivimos si no hubiese sido porque el Padre entregó a su Hijo y nos trajo a sí mismo, mis hermanos. Porque éramos personas que vivían en la oscuridad también, ¿están de acuerdo? ¿Quién quería ser cristiano, hermanos? Pregunta constante. ¿Quién quería ser cristiano? ¿Corríamos hacia la cruz? En contra de la cruz.
Corríamos hacia los brazos de nuestro Padre en contra de ese camino de vida. Por eso es que podemos apuntar hacia el Señor, no hacia nosotros. Mira, vean mis buenas obras, sino vean al Señor que me salvó, me amó, me restauró. Me encanta lo que dijo Rodrigo hablando de la mujer samaritana. Él conoce todo lo que hice y aún así me ama. Es por eso que la gloria no es para nosotros, porque la obra es del Señor, para que todos alaben a nuestro Padre Celestial. Es por eso que otros adorarán a Dios, mis hermanos, porque verán en nosotros lo que Él ha hecho, cómo nos está cambiando, cómo nos está haciendo la imagen de su Hijo, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Dijo C.S. Lewis, el cristiano no piensa que Dios lo ama porque es bueno, sino porque Él lo ama, nos hará buenos. Porque Él nos ama, nos hará buenos. No porque somos buenos, sino porque Él es bueno. No porque somos mejores que otros, sino que por su gracia ahora hemos sido transformados. Es por eso que no podemos escondernos, mis hermanos. Y aquel de entender y creer todo lo que Cristo hizo por nosotros. Aquel que no buscó su propia gloria, sino que renunció a su gloria para glorificar a su Padre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mis hermanos. Por ti y por mí. Para que tú y yo hoy pudiéramos renunciar a nuestra propia gloria. Y vivir para una gloria más grande que nosotros mismos. Para vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, nunca olvidemos que éramos oscuridad al igual que todos los demás. Pero Dios dijo en la oscuridad de nuestros corazones, sea la luz. Y fue la luz. Y pudimos ver en ese momento la gloria que estaba velada a nuestros ojos. Y ahora sabemos que somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. No deberíamos, mis hermanos, a la luz de esta gloriosa esperanza que tenemos en Cristo, anunciar la luz a otros. Amigo que hoy nos visitas, o que no has creído en Cristo, ¿vendrás hoy a Cristo? ¿Permitirás que la luz irrumpa en tu alma? ¿Permanecerás sin ver esa gloria del Salvador? ¿O te conformarás con pequeñas glorias que no te pueden satisfacer? Hoy te invito a que ores y le pidas al Señor, dame esa luz, alúmbrame. Ya no quiero caminar a tientas en las tinieblas de este mundo caído. Nadie, solamente Cristo puede darnos esa luz. Y no te prometo una vida sin problemas, libre de persecución o calumnia, pero una vida de gozo verdadero, un gozo que el mundo no te puede quitar, un gozo, una alegría que ni el sufrimiento, ni la persecución, ni las calumnias nos pueden arrebatar. ¿Qué nos puede arrebatar del amor de Cristo? Vengamos hoy otra vez a Cristo y pongamos otra vez en Él nuestra esperanza. Señor, muchas gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias porque hoy puedes hablarnos a nuestros corazones, Señor. Permite que esta palabra sea sembrada en lo más profundo de nuestras almas. Si hemos perdido nuestro sabor, Señor, si hemos perdido nuestra influencia en este mundo, Señor, te pedimos perdón. Vuélvenos a Cristo, vuélvenos a ti, Señor. Quizás estamos tan enfocados en cómo podemos enriquecernos, en cómo podemos aumentar nuestra fama o influencia, y hemos olvidado, Señor, nuestro llamado de alumbrar, de impactar este mundo con tu evangelio, Señor. Espíritu Santo, sigue trabajando en nuestros corazones, Señor, para que las personas, al ver la forma en que vivimos, Señor, puedan verte a ti, poner su mirada en Cristo y glorificar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.